Vamos a ver el análisis de una función. Acá tenemos una función, es función porque para cada valor del eje horizontal, del eje de las abscisas, tengo uno y solo un punto del eje vertical, entonces es función. Esta función, fíjense que arranca acá, hace todo este caminito y termina acá. O sea que su dominio va de acá hasta acá. El dominio siempre lo miro en el eje horizontal. En el dominio estaría la variable independiente. No dijimos de qué es esta función. Esta función se llama f y es la temperatura, relaciona la temperatura en una ciudad, en Rawson, a la hora X, el día tal. O sea que para cada hora del día tengo una temperatura. Las horas están en el eje horizontal porque es la variable independiente y el conjunto de horas o el intervalo de tiempo en que se midió sería mi dominio, y en el eje vertical se representan las temperaturas. Fíjense que va desde números negativos hasta, bueno, después vamos a ver hasta dónde llega, hasta el 12 llega. Bueno, entonces el dominio dijimos que son todos los valores, todo lo que está representado en el eje horizontal que se relaciona con algo del eje vertical. Si me voy más allá del 24, acá no tengo imagen. Por ejemplo, a la 1 del día siguiente no tengo qué temperatura hace, o sea que eso no sería parte del dominio. Mi dominio sería desde las 0 hasta las 24. Entonces acá en el dominio pongo de 0, punto y coma, 24. Justo a las 0 horas, el 0 sería parte del dominio. Yo tengo medición qué temperatura hizo la 0. Sí, hizo 4 grados bajo 0. O sea que el 0 es parte del dominio. Si yo quiero que el comienzo del intervalo sea parte del dominio, lo voy a cerrar con corchete. Significa mayor o igual a 0. Hasta 24 también inclusive. Así que también lo cierro con corchete. Ustedes van a ver en los ejercicios un gráfico parecido a esto, pero que acá termina con una bolita hueca. Cuando es hueca ese punto, significa que justo el extremo no pertenece, sería para los menores que ese. Bueno, eso lo van a ver en el ejercicio que tienen. ¿Está claro? Entonces el dominio es todo lo que ocupa la función en el sentido horizontal. Lo miran así. La imagen son los elementos del codominio que se representan en el eje vertical que se relacionan con algún elemento del dominio. O sea que tengo que ir desde lo más bajo hasta lo más alto. Lo más bajo que llega a la temperatura es el 5 bajo 0, acá. Y lo más alto es 12. Y toma la función todos los valores intermedios. Desde menos 5 hasta 12 toma todas las temperaturas. O sea que la imagen sería desde menos 5 inclusive, por eso lo empiezo con corchete, hasta 12. Ahí tenemos el dominio y la imagen. Vamos con C0. C0 es el conjunto de valores del dominio para los cuales la función vale 0. ¿Cuándo la temperatura es 0? Acá es bajo 0, bajo 0, bajo 0. Acá llega a 0. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. Entonces 10 sería uno de mis elementos del conjunto de ceros. Y bueno, sube, vuelve a bajar y a las 23 vuelve a ser 0. O sea que esta es otro elemento de mi conjunto de ceros. Como es un conjunto formado solo por dos números, no es un intervalo de muchos números, se cierra con llavecitas. C+ es el conjunto de positividad. Significa para qué valores del dominio la función tiene imágenes mayores que 0. O sea, en este caso sería a qué hora, en qué horarios o en qué periodo la temperatura fue más que 0. Acá fue menos que 0, acá fue 0.
Y desde las 10 hasta las 23 siempre la temperatura fue más que 0. O sea que sería un intervalo desde las 10 hasta las 23. ¿Qué pasa justo en los extremos? Justo a las 10 la temperatura no fue mayor que 0, fue 0. Entonces el número 10 no pertenece al conjunto de positividad, pertenece al conjunto de ceros. Así que acá lo empiezo con paréntesis. Y justo a las 23 pasa lo mismo, a las 23 fue 0, no fue más que 0, entonces lo cierro con paréntesis. El paréntesis me indica que es para los menores que ese número y justo ese número no, o los mayores, ¿sí? Ahora vamos con C-. ¿Cuándo la temperatura fue menor que 0? La definición exacta sería los valores del dominio para los cuales la imagen es menor que 0. Bueno, desde las 0 horas hasta las 10 de la mañana la temperatura fue menos que 0, ¿sí? Desde las 0 hasta las 10, así que pongo de 0 a 10. ¿Qué pasa justo a las 0? ¿Fue menor que 0 la temperatura a las 0 horas? Sí, a las 0 la temperatura fue de 4 grados bajo 0, o sea que el 0 acá es con corchete, pertenece al conjunto de negatividad. Pero a las 10 la temperatura no fue menor que 0, fue exactamente 0. Así que el 10 no estaría en el conjunto de negatividad, lo cierro con paréntesis. Acá hay otro ratito del día en que la temperatura fue menor que 0, de las 23 a las 24, una horita. Así que como son dos intervalos, en el medio voy a poner la U de unión, es un conjunto formado por dos intervalos, el otro empieza a las 23, termina a las 24. ¿Qué pasa justo a las 23? No fue menor que 0, fue exactamente 0, así que lo empiezo con paréntesis. ¿Qué pasó a las 24? Fue menor que 0 la temperatura, o sea que sí pertenece al C-, al conjunto de negatividad. Lo cierro con corchete. Vamos con los máximos. Bueno, ¿a qué hora? La pregunta es, ¿para qué valor del dominio hubo un máximo? O sea, hubo un valor de la imagen mayor al resto. Justo a las 14 fue la temperatura máxima. Ustedes se tienen que preguntar, ¿a qué hora fue la temperatura máxima? A las 14. No miro qué temperatura fue, sino que miro a qué hora fue esa temperatura. A las 14. 14. Y como esa temperatura fue la máxima de todo mi dominio, 14 sería un máximo absoluto. Absoluto es porque no hay otro valor mayor en todo mi dominio. Vamos con los mínimos. Mínimos, acá tenemos la temperatura mínima fue 5 grados bajo 0, pero igual no me importa cuánto fue, sino a qué hora. Fue a las 4 de la mañana, o sea que mínimo sería 4. A las 4 tengo un mínimo, pero acá hay otro mínimo. Este mínimo es la temperatura más baja que hizo en este rato, ¿sí? No es la mínima de toda la función. Entonces hay dos tipos de máximos o mínimos. Hay algunos que son absolutos, como 4, que es la hora en que hizo la temperatura más baja de todo el dominio. 4 es absoluto. Y 24 es un mínimo relativo, ¿sí? No es el mínimo de toda la función, sino el mínimo de este ratito, de este entorno, de este intervalo. 24 es mínimo relativo. Bueno, ahora vamos con los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Las funciones, hay algunas que son siempre crecientes, quiere decir que a medida que avanzamos de izquierda a derecha, aumentamos el valor de los números del dominio, aumenta el valor de los números de las imágenes. Hay otras funciones que a veces aumenta y a veces disminuye, como esta. Bueno, acá tengo desde las 0 horas hasta las 4, la temperatura fue levemente bajando. Ahí llegó a un mínimo. A partir de las 4 empezó a subir. No me importa si pasa o no por el 0. Lo que me importa es que sube, sube, sube. Es como si recorriéramos la función caminando o en bicicleta. Acá vamos en bajada
acá llegamos al fondo del pozo, digamos, y a partir de las 4 empezamos a subir, hasta llegar a un máximo que es 14. Bueno, este tramo que fue en subida sería el intervalo de crecimiento, que fue desde las 4 hasta las 14. De 4 a 14. Acá lo cerramos siempre con paréntesis. De 4 a 14 entonces fue en subida, es el intervalo de crecimiento. ¿Y cuándo fue en bajada? De las 0 a las 4, 0 a 4. Y este tramo también es en bajada, de las 14 a las 24. Unión 14, o podemos poner y directamente, acá no es un conjunto. Y 14 a 24. Y este es mi intervalo de decrecimiento.